Bueno, buenos días a todos. Agradecemos su asistencia a la conferencia de hoy, que será dada por la doctora María Victoria Niño, psicóloga y psicoanalista, trabaja con niños y adolescentes. La doctora nos hablará hoy del desbordamiento del adolescente. Así que, doctora, muchas gracias y bienvenida. El escenario es todo suyo. Bueno, buenos días. En realidad es una delicia estar acá, mostrando un trabajo que vengo haciendo de verdad ya hace más de un año y que me permitió hacer un libro, porque es un tema que en verdad me parece, además de interesante, muy preocupante. Me parece que hay cosas que se dan por hecho, pero que como que no se llega a pensarlas en profundidad. Y eso fue lo que traté de hacer con el tema. Voy a leer esta parte de atrás del libro, como para entrar en materia. Dice: en la clínica actual vemos cada día más adolescentes presentan conductas sexuales que bien pueden ser denominadas bizarras, cuyo sentido profundo en general no es tenido en cuenta. Este calificativo, más allá de un juicio de valor, hace énfasis en que dichos comportamientos esconden tras de sí un sentimiento fundamental de ira. Entonces voy a comenzar. Pretendo hacer con este libro una aproximación psicoanalítica al tema. La mirada psicoanalítica, como me imagino todos sabemos, da un peso enorme a las fuerzas inconscientes para la conformación del psiquismo, y es una mirada compleja que habla de que en cualquier acto psíquico intervienen varios factores, lo que Freud llamaba las series complementarias. Para entrar en materia voy a hacer un recorrido por el contexto histórico a partir de los años 60. Antes de los 60, en la primera mitad del siglo XX, podemos decir que la sociedad estaba marcada por la represión. Entonces tenemos que la familia tradicional, que en realidad la definía mucho la doble moral, había una definición de identidad masculina y femenina dada por los roles establecidos, en donde la identidad de las mujeres se leía por ser hijas, esposas o madres, y la masculinidad estaba unida a las experiencias sexuales. La madurez se leía como un logro de un estatus laboral y una capacidad para formar y sostener una familia. Antes de los 60 había aparecido en Estados Unidos, básicamente primero en Nueva York y después en San Francisco, lo que se llamó la generación Beat, que fue la que le abrió, digamos, el camino a la revolución sexual de los 60. Esto era un grupo de escritores que eran exactamente estos tres, Burroughs, Kellogg y Ginsberg, que tenían un rechazo enorme por los valores clásicos, y a partir de la droga y de impregnados por la filosofía oriental, abrieron la puerta a una libertad sexual. Aparecieron entonces en los 60 los hippies. Estos hippies defendían el derecho al placer sin restricciones y pregonaban el amor y la paz. La música que era su acompañante era una música pop. Esta liberación sexual hizo que ya a comienzos de los 70 se hablara con mayor libertad sobre la sexualidad. Algunos de estos históricos de la época: el asesinato del presidente John F. Kennedy en el 63, la revolución cultural en China liderada por Mao Zedong, la guerra del Vietnam, que comenzó en el 59 y duró hasta el 75, el asesinato de Martin Luther King en el 68, la carrera espacial y la revolución cubana. Todos estos cambios que hubo en el mundo hicieron que surgieran movimientos de protesta y de lucha por las injusticias sociales y políticas, y aparecieron movimientos de toda índole, movimientos pacifistas, ecologistas, feministas y de las minorías sexuales.
los hechos socioculturales y científicos y tecnológicos de la época más representativos fue el desarrollo del primer láser, la introducción del primer LED como componente electrónico, la comercialización del primer televisor a color, la síntesis del LSD, la realización del primer trasplante de corazón y, para nuestro tema, la aparición de la píldora anticonceptiva oral. Esto llevó a que hubiera una disminución de la mortalidad femenina causada por los abortos, a una planificación familiar, a la idea de planificación familiar y el respeto por el derecho a reproducirse, y transformó la sociedad y la vida cotidiana con repercusiones importantes hasta la fecha. ¿Qué pasaba en el arte? El tema de la sexualidad en el arte se movió desde lo figurativo hasta lo abstracto. Los artistas figurativos aumentaron el contenido erótico del desnudo femenino, como por ejemplo Balthus, ¿sí? Balthazar Crozos, que fue muy reconocido por su trabajo erótico, o Alan Daly, que ya era una cosa mucho más abstracta, pero el tema era pues lo erótico. En la fotografía hay un reconocido fotógrafo que es Helmut Newton, que escribió un libro, pues sacó un libro con la obra de fotografía, un poco invitando al tema de lo erótico, que dice algo sobre Newton: con el fin de construir una narración donde la búsqueda del estilo y el descubrimiento del gesto elegante termina por sugerir la existencia de una realidad ulterior, algo que corresponde al espectador interpretar. Entonces es lo que se insinuó. Entre los 60 y los 80 hubo un quiebre producto de las nuevas enfermedades de transmisión sexual, el herpes genital, aparece la idea del SIDA, la enfermedad del SIDA y el VIH. Esto rompe nuevamente la sociedad y aparecen nuevamente unos ideales y valores familiares y sociales que empiezan a poner límites. Esto en el arte se lee también como unos sentimientos de desesperanza, de sentimiento de transitoriedad, de dolor y de horror de la vida humana, como lo muestran estas obras de arte de Ruskin y de esta pareja, Gilbert y George. El tema del género aparece simultáneamente el arte gay con el arte feminista. Entonces ahí aparece una obra, un selfie de John Kirby y un movimiento de mujeres que se llamó las Guerrilla Girls, que era un grupo que nació en Nueva York en el 85 y que denunciaba en ese momento la discriminación de las mujeres en el arte. Nuevamente hay otro cambio. Empieza el nuevo milenio y aparece nuevamente la experimentación, a lo mejor por el auge de las nuevas tecnologías, por el internet, las redes sociales y por la idea del multiculturalismo. Aparece entonces una nueva fase de la revolución sexual, donde se busca normalizar una vida sexual desatada de compromisos y aparece como una idea o una visión pornográfica de la sexualidad. Es cuando digo yo que pasamos desde el desbordamiento a la perversión. Esto le abre el camino a los adolescentes menores de 18 años a una vida sexual libre y sin represiones. Antes de seguir, es importante pues distinguir lo erótico de lo pornográfico. Lo erótico impulsa la búsqueda del ser amado, hay consideración y respeto por el otro, y la fuente es lo creativo, la imaginación, la fantasía. Mientras lo pornográfico, no hay ningún proceso creativo, es un intento fallido de elaborar angustias y conflictos, y no importa quién sea el otro, ni su sufrimiento, ni lo que le pueda estar sucediendo. Como para hacer como una pequeña síntesis de este contexto histórico, es este gráfico que va de la represión al desbordamiento y la perversión, donde se ve como antes de los 60 la represión era altísima y entonces había límites y un superior que ponía de alguna manera trancas, y aparece entre los 60 y los 80 más o menos
la liberación de la revolución sexual y la aparición de los anticonceptivos. Luego aparece el SIDA, es un encuentro fuerte con el principio de realidad, y comienza el nuevo milenio, volviendo nuevamente al principio del placer, y la represión y el superyo tienden a ser. Como para darle pie a esto, valora el contexto histórico del tema que nos ocupa, tengo esta frase de Ortega y Gasset que dice: la historia no se ocupa solo de tal vida intelectual, aún en el caso de que el historiador se proponga hacer una biografía, encuentra la vida de su personaje trabada con las vidas de otros hombres y la de estos a su vez con otras, es decir, que cada vida está sumergida en una determinada circunstancia de una vida colectiva. Sigmund Freud, en 1905, escribió un libro central sobre la sexualidad que llamó 3 ensayos sobre una teoría sexual. Allí plantea Freud que hay unas fases del desarrollo psicosexual por las que todos pasamos, que son la fase oral, la anal, la fálica eréctica, y luego habla de un periodo de latencia. Freud parte de la base de que el psiquismo se estructura a la par que evoluciona la sexualidad. Después de pasar todas esas etapas, aparecería la adolescencia. En otras palabras, Freud también lo dice, uno pasaría desde el principio del placer puro, el bebé, al principio de realidad que hace realista y viable, o sea, lo hace realista y viable el principio del placer. Esa etapa, antes de la adolescencia, que llamamos la latencia, es supremamente importante. Tiene varias características: prepara al niño para los retos que sobrevendrán en la adolescencia, consolida los vínculos con los pares, es una etapa de intereses y actividades donde el niño se despliega con muchísima creatividad, es una consolidación de los logros de la infancia, en donde se consolidan también lo que Freud llama las barreras psíquicas, ¿sí? Que lo cuidan a uno de la perversión. Estas barreras son el asco, el pudor y la vergüenza. Y se inicia también una curiosidad por el sexo opuesto. Lo grave hoy justamente es que ese periodo se está desapareciendo. Esa sobreestimulación mediática, sobre todo, ha tendido a convertir en adolescentes a niños y niñas de tan solo 8 o 9 años. La adolescencia. La adolescencia es un proceso complejo de metamorfosis entre el niño y el adulto. El adolescente tiene que pasar por varias crisis, unas crisis de identidad y de sexualidad, que en realidad para poderlas pensar se separan, pero que todas están relacionadas. Hay un punto importante para comenzar la visión que yo tengo sobre el asunto, que es el apego. El apego es un tipo especial de vínculo afectivo que transmite las figuras primarias de una manera no consciente a través de su comportamiento verbal y preverbal. Determina la capacidad para pensar las emociones propias, como las de los demás, y la confianza en sí mismo y en los otros. ¿Con qué se espera que lleguen los niños a la adolescencia? Con un comportamiento ético, una conciencia moral, un superyo que funcione, en donde puedan diferenciar el bien del mal. El bien como un protector de la vida y el mal, saber que atenta contra la integridad del individuo y de la sociedad. Con un cierto tipo de apego o de vínculo afectivo, que lo ideal es que lleguen con un apego seguro, pero puede llegar con un apego inseguro a partir de ese primer vínculo, que puede ser evitativo, rechazante, o preocupado, ambivalente, o totalmente confuso, que es la manera en que la persona se relaciona con los otros, además. El apego seguro permite establecer relaciones significativas, da la posibilidad de pensar las emociones y desarrolla la capacidad de espera, da límites a los impulsos tanto sexuales como agresivos y permite la conformación de una identidad tanto sexual como de género. El adolescente se mueve entre darle vía libre a sus impulsos o contener frenéticamente sus impulsos. Un cinismo arcaico, infantil, agresivo y sexual, desprovisto de restricciones,
y una nueva personalidad rígida. El adolescente oscila entre el niño y el adulto todo el tiempo. ¿Cuáles son las preguntas que se plantea el adolescente y cuál es la respuesta que se espera de los padres? La pregunta por quién soy, o sea, la pregunta por la identidad. ¿Qué pueden hacer los padres allí? Ayudarle a comprender los cambios, devolviéndole una imagen valorada de sí mismo. ¿Puedo confiar en mí? Es la pregunta por la autonomía. Los padres deben dar la libertad suficiente mientras muestren una creciente capacidad de responsabilizarse por sus actos. Se pregunta por sus valores. ¿Cuáles son mis valores principales? Es la pregunta por la moral. Que los padres deben entonces servir como modelos de identificación, portadores de valores e ideales claros y precisos. ¿Qué es el amor? Es la pregunta por la intimidad. Con el ejemplo de una relación amorosa, respetuosa y considerada, estamos garantizando de alguna manera esa intimidad. El adolescente, el niño cuando llega a la adolescencia, es, como dice Ana Freud, más hambriento, ávido, cruel, curioso, presuntuoso, egocéntrico y desconsiderado que antes, porque hay un aumento indiscriminado de la actividad impulsiva. Oscila, entonces, en otros términos, entre esa sexualidad infantil y la adulta. La sexualidad infantil está marcada por el deseo de poder, por el exhibicionismo, por los celos edípicos y por la competitividad, pero es una competitividad que podemos decir sana, ¿sí? Lo que está tratando de ganarse es el amor hacia los padres. En la sexualidad adulta podemos decir que las características son el pudor, la humildad, el respeto por la intimidad y la privacidad. Entre las dos está el camino de la perversión, en donde aparecen la envidia, los celos regresivos, el sadismo, el ataque destructivo contra la pareja y el triunfo maníaco. Freud, cuando habla de la perversión, dice que sin límites o trauma hay un continuo entre la sexualidad infantil y la perversión en el adulto. ¿Qué es el trauma entonces? El trauma es un exceso de estímulos que no pueden ser elaborados por el aparato psíquico. Produce una ruptura del yo por ese exceso de estímulos, por esa sobreestimulación que hoy en día los medios de comunicación, el internet, de alguna manera se prestan para romper esas mentes con todas las posibilidades de llegar a todo tipo de páginas pornográficas y de violencia. Para Freud, el abandono, el desamparo también tiene un efecto traumático. Esto es un poco lo que ya les mostré, estas son las ideas de Meltzer de cómo Freud hablaba del niño perverso polimorfo, o sea, el niño donde de alguna manera todo su cuerpo está erotizado a partir de la relación con la madre. Meltzer separa las dos ideas y habla de lo que tal vez un poco les expliqué antes, de que hay tres caminos, no solamente dos: la sexualidad infantil, la polimorfa y la perversa. Es interesante lo que plantea igual, que dice que la esencia del impulso perverso es alterar lo bueno para convertirlo en malo, conservando la apariencia de lo bueno. En cuanto a la sexualidad, hoy que vemos, es una sexualidad en donde se arman relaciones inmediatas, alude a una búsqueda indiscriminada de muchas parejas, no hay vínculo, es confusa y desorganizada, y las relaciones están cargadas de mucha rabia. Aparecen entonces las miles de salidas posibles, lo que Joyce McDougall, una psicoanalista inglesa, habla como las neosexualidades, aparecen las adicciones, una relación complicadísima entre el internet y la sexualidad y la pornografía, o entre el alcohol y la sexualidad desordenada. Entonces, ¿cómo puede describirse la sexualidad del adolescente de hoy? Esta pregunta. Y pienso que puede describirse como una sexualidad bizarra, pero entendiendo la palabra bizarra en su sentido descriptivo. En el diccionario etimológico de Coraminas hablan de tres acepciones que tiene la palabra. La raíz latina visa quiere decir un sentimiento, la ira, una acción, la rabieta, y un adjetivo que es lo estrambótico. Eso estrambótico es lo extravagante, lo irregular y sin orden. Entonces podemos decir que la sexualidad bizarra es una sexualidad cargada de mucha rabia,
y en realidad es lo que confirmamos en la clínica. Es pertinente entonces esta frase de Bion, que hablando de la sexualidad dice: hay algo mejor que juguetear con hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales fáciles. Esas experiencias son invariablemente expresiones de odio y siempre conducen a la aparición del odio hacia la experiencia sexual y hacia el compañero. Entonces esta es la tesis del trabajo. La sexualidad bizarra, normalmente se piensa que el adolescente lo que está es en una búsqueda de experiencias y conformando su identidad sexual, entonces busca todo tipo de encuentros, ayudado por una mayor libertad sexual, una mayor oferta de experiencia, en donde los juegos tecnológicos tienen un papel importante. No es que eso no esté, ¿sí? Pero eso es un adicional a una revelación de una falla de las figuras primarias y a una especie de puesta en escena de una búsqueda de un objeto de amor. De alguna manera, estas relaciones hacen que recreen unas relaciones de amor-odio y de alguna manera también haga un pedido, ¿sí? Con estas salidas, de las que ya ahora les voy a hablar. ¿Cuáles son los retos y las angustias que debe enfrentar el adolescente? Consolidación de su identidad y el inicio de la actividad sexual. Entonces, ¿cómo enfrenta los retos? De acuerdo con el tipo de relaciones que ha mantenido a lo largo de su infancia con las figuras de apego. Su presencia significa acompañantes internos. Su ausencia lo dejarán desamparado y preso de angustia. Entonces procurará descargarse a partir de la sexualidad bizarra o la posibilidad de la violencia explícita. Este término de neosexualidades lo desarrolla, como les decía, Joyce McDougall, que hace un trabajo bastante profundo sobre la sexualidad humana. Y para no marcar de ninguna manera discriminadora todas las posibilidades de salida de la sexualidad, además de la heterosexualidad, la llama las neosexualidades. Y una cosa que me parece fundamental entender es que nadie elige ni la heterosexualidad ni la homosexualidad, ni las diferentes soluciones neosexuales. Esas supuestas elecciones tienen de alguna manera un origen. ¿Son la mejor solución para qué? Para intentar lidiar con situaciones traumáticas y sensaciones de vacío interno y despersonalización, para intentar vincularse, para intentar reconciliarse con la imagen corporal frágil y dañada y protegerse contra la muerte interna. Detrás de estas angustias está un profundo miedo a la pérdida de la representación corporal. Y lo peor, pueden ser adictivas. Por otro lado está otra salida que es la adicción. A veces la adicción de alguna manera denuncia el abandono y la carencia afectiva. Es una búsqueda de un objeto externo que reemplace aquellas funciones ausentes o deficitarias de las figuras primordiales. Entonces lo que hace el adicto es que idealiza el objeto externo y le otorga todo el poder. Ese objeto debe ser capaz de brindar sosiego, de aliviar la ansiedad, de ayudar a pensar las diferentes sensaciones y emociones. Y el objeto adictivo puede ser cualquier cosa, un alucinógeno, la comida, la bebida, la sexualidad y hasta el uso del internet. Hay un círculo vicioso en la adicción. Hay una sensación de vacío, un sentimiento de que no valgo nada, una ausencia de un objeto bueno interno, y aparece la búsqueda por el objeto externo, omnipotente, que ha de suplir la carencia y producir la sensación contraria, o sea, plenitud, poder, valía, hasta que la culpa, al percatarse de que algo malo se está pasando por bueno, que es el objeto de la adicción, hace que nuevamente aparezca la sensación de vacío y se continúe en un círculo vicioso de nunca acabar. En esta cultura de la imagen, ¿sí? Ahora vamos a mirar la relación internet, sexualidad, pornografía. El placer se centra en mostrarse y ser admirado y envidiado. Entonces están los famosos selfies, ¿no? Que son nada menos que una manifestación del culto a la imagen y a la apariencia. Lo que hace, en el fondo, es alimentar el narcisismo y lo que llama Winnicott el falso ser, que perpetúa la sensación de enorme vacío interior. El riesgo del acceso no controlado en tiempo y en contenido al internet alimenta
la posibilidad de acceder, ¿sí?, primero de la adicción a internet y de acceder a esas páginas de pornográficas que hace que el sexo virtual sea parte de la realidad cotidiana de muchos adolescentes de hoy en día. ¿Qué es la pornografía? Esta frase de Juan Rafael Padilla me gusta mucho. Dice: el mirar pornográfico proporciona al niño un estímulo traumático, al adolescente un modelo de relacionamiento engañoso y al adulto un falso y peligroso sosiego. En la pornografía, donde el gozo está en ver al otro, el otro es una especie de proyección. Establece un vínculo de predominio visual, es una persona anónima, sin historia, sin sentimientos propios, a la que no se le siente ninguna consideración y se presta entonces para un uso perverso, donde no hay lugar para la espera ni la sublimación y solo hay lugar para la satisfacción inmediata y permanente. ¿Esto qué impide? La consolidación de vínculos significativos, el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la capacidad de valoración moral, el desarrollo de una relación humana auténtica en última. Un peligro inminente. Si a esto le sumamos el alcohol, la sexualidad desbordada, donde todos sabemos que el alcohol provoca desinhibición, sentimientos de grandeza y omnipotencia y pérdida de juicio, lleva entonces a buscar satisfacción con cualquier facilitador o sustituto sexual. Consecuencias miles: embarazos no deseados, hijos sin lugar, abortos, enfermedades de transmisión sexual. Este libro surgió porque atendí varios adolescentes como con la misma problemática y encontré una manera maravillosa de llegar al fondo, es la música. Creo que no hay adolescentes en donde no haya una conexión maravillosa con la música. Entonces construí un caso que llamé Sebastián. Hasta ahí el caso clínico. Lo más dramático es que esa sexualidad bizarra, sexualidad desordenada, tiene consecuencias en el adulto. Entonces se llega a la adultez con una enorme desconsideración hacia la pareja sexual, con un uso del otro como un objeto, con una perpetuación de la sensación de soledad y vacío interior, con una disociación entre la sexualidad y el afecto, entre la ternura y el amor, y con una tendencia al uso y al abuso del alcohol y la pornografía. Lo que hay que saber es que la adolescencia es una segunda oportunidad, donde la nueva respuesta de los padres puede de alguna manera cambiar el camino, dar nuevas posibilidades para elaborar los conflictos previos. Como dice Winnicott, los adolescentes salen en forma torpe y excéntrica de la infancia y se alejan de la dependencia para encaminarse a tientas hacia su condición de adulto. El crecimiento no es una simple tendencia heredada, sino además un entrelazamiento de suma complejidad con el ambiente facilitador. ¿Cómo prevenir entonces la sexualidad del adolescente? Con unas figuras primordiales, empáticas, continentes, con las que se pueda establecer un vínculo de confianza, que sean proveedoras de límites estructurantes, que transmitan ideales y valores éticos. Hoy, en la familia y en la sociedad actual se han debilitado los lazos familiares. La cultura de la inmediatez, del éxito fácil, del tener sobre el ser, más todos los recursos que ofrecen la ciencia y la tecnología, ha llevado a Zygmunt Bauman a hablar de esta sociedad como una sociedad líquida, una sociedad en donde las relaciones interpersonales se pueden calificar como por su falta de solidez, su falta de calidez, por una tendencia a ser cada vez más superficiales y de menor compromiso, donde se han debilitado los vínculos humanos y se carece de valores sólidos y hay una enorme incertidumbre. Al respecto de lo que dice Bauman, Humberto Eco escribió en un artículo, dice: surge un individualismo desenfrenado en el que nadie es ya compañero de nadie, sino antagonista del que hay que guardarse.
Este subjetivismo ha minado las bases de la modernidad, la ha vuelto frágil. Al no haber puntos de referencia, todo se disuelve en una especie de liquidez, se pierde la certeza y las únicas soluciones para el individuo sin puntos de referencia son aparecer, sea como sea, aparecer como valor y el consumismo. Pero se trata de un consumismo que no tiene la posesión de objetos de deseo con los que contentarse, sino que inmediatamente los vuelve obsoletos y el individuo pasa de un consumo a otro en una especie de bulimia sin objetivo. Una muestra de lo que estamos viviendo hoy es este estudio que hicieron sobre las letras de las canciones de reggaetón. Ahí aparecen los porcentajes en donde cada una de esas palabras aparecen en esas canciones y en verdad son alarmantes, ¿no? Si vemos que la alusión a un trío amoroso o la ruptura de un compromiso o relación aparecen en el 90% de las canciones, o que la comparación de hombres y mujeres con animales aparece en el 45% de esas canciones, y la violencia sexual en 45% de las canciones, yo creo que la situación es verdaderamente alarmante. Como conclusión, puedo decir que las manifestaciones de la sexualidad bizarra del adolescente confirman el planteamiento central de Freud con respecto a la relación directa entre el desarrollo psíquico y el desarrollo sexual. Son producto de inmadurez psíquica y que priman necesidades pregenitales e impulsos destructivos. Estos impulsos, aun cuando parecen dirigidos a las nuevas parejas sexuales, tienen como destinatarios reales a las figuras primordiales. Para cerrar, una frase de Bion: la relación madura de amor apasionado entre un hombre y una mujer es algo que llega muy tarde y nunca termina. Siempre hay más que aprender. Muchas gracias.